Algunas caras conocidas veo. Sí, Connie, sí. por ejemplo. A ver, ¿quién más está ahí? Sofía Tizone, también. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Todo bien, profe. ¿Y ustedes? Bien, bien, acá estamos, todo en orden. Bueno, me Me alegro. gustaría, estaría bueno que pongan todos la imagen para que nos veamos. A algunos ya, no, a algunas ya conozco, a otros no tanto, pero bueno. Bueno, vamos a ver otro tema. ¿Quién está también acá? Juan Manuel, también. Hola Alejandro. ¿Cómo están? Bueno, hay varios que dieron contratos el otro día. Sí, hay un par, no sé quién estamos, pero creo que sí. Connie, vos, ¿qué más? Bueno, están contentos seguramente, ¿o no? Sí, 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 la verdad que sí, sí. fue bien. La Fue verdad que nos fue bien. sencillo, y fue sencillo el Gracias. examen. Sí, tú fue Fue sencillo. Sí, Sí, sencillo. entre todo había sí. que estudiar, había que estudiar. Hubo una pregunta sobre todo que había que estudiar. La de, ¿cómo se llama? La de inoponibilidad, que era la Eso excepción salía de las negativa. clases. Esa había que estudiar. La habías dicho vos en clase, la del Sí. tercero que puede buena fue. Esa, si no estudiabas, si no leías por ahí un código o algo, te ponías otra cosa. Así que sí, Igual estuvo bien. la calificación fue fácil, no fue muy compleja. Este, así que bueno, creo que estuvo bueno, aprobaron una buena cantidad de alumnos, así que por un lado me pone contento, tal vez no sé si fuimos demasiado benevolentes, pero bueno, en definitiva, esto está bueno. Pero eso lo vamos a tratar en otra clase con los chicos. Para los demás, no sé si a los demás, a muchos de ustedes no conozco, ¿no? Mi nombre es Alejandro Vega, integrante de la cátedra. Vamos a hablar hoy del derecho de daños, que tiene una autonomía propia, que adquirió una autonomía y una trascendencia de toda la teoría general de la responsabilidad civil que, que realmente rompió el paradigma del derecho en materia de responsabilidad. Ustedes ya han visto la introducción, ¿no? Lo que es la responsabilidad civil. Nosotros hoy vamos a hablar un poco de resarcimiento. Para aquellos que no me conocen, yo no tengo problema que estén liberados los micrófonos. Al contrario, me gusta que participen, que pregunten. Hoy vamos a hablar de la función resarcitoria. Ustedes saben que la responsabilidad civil dentro del sistema clásico y tradicional se basaba en la responsabilidad, en el sistema de la responsabilidad aquiliana, ¿sí? En la responsabilidad civil, la responsabilidad derivada contractualmente hablando de las obligaciones y la que surgía como consecuencia de los hechos civiles. Tengo aquí, creo que vamos a compartir acá un power, si puedo hacerlo, me lo permite. ¿Me ven ahí? Ven todo el power, pero no me ven a mí, Sí, ¿no? se está cargando. Sí, sí, Ah, ¿se está lo vemos a cargando? usted y el power se está cargando. Ahí está, perfecto. Hoy vamos a hablar de esta función, de la función resarcitoria en el tema del daño. El tema de la responsabilidad en sí es un concepto que tenemos desde ya, que ya sabemos que hay un concepto amplio y un concepto, y hay un concepto jurídico, porque desde el punto de vista todos somos responsables de nuestros propios actos, ¿no es cierto? Pero en el marco de la responsabilidad civil, lo hablamos cuando surge la consecuencia de la obligación de reparar, el incumplimiento derivado, ya sea de reparar un daño ocasionado o reparar las consecuencias derivadas de un incumplimiento. Podemos decir que es la obligación de reparar nace cuando alguien es perjudicado a consecuencia de la violación de un deber jurídico que preexiste, ¿sí? Pues ese deber jurídico, como les digo, puede ser de orden genérico, ¿sí?
que sería el principio que proviene del derecho romano, del deber jurídico genérico de no dañar. La responsabilidad civil desde ese plano surge a consecuencia del hecho dañoso, cuando hay un hecho antijurídico, ¿sí? Pero también hay otra responsabilidad, como yo les mencionaba, que es la responsabilidad contractual. En tanto y en cuanto están sometidos a los individuos al orden jurídico. Hay un doble alcance de observar el deber de cumplir las normas o atenerse a las consecuencias derivadas de un incumplimiento, como en el caso del contrato, y que consisten en estos casos a la indemnización de daños y perjuicios. Ustedes han visto en la parte de obligaciones, en la materia particularmente de obligaciones, que a partir del momento que surge una obligación, ¿sí? Hay un deber de cumplimiento, hay una responsabilidad. Pero la órbita de la responsabilidad civil y el resarcimiento, la función resarcitoria de la responsabilidad, deviene como consecuencia en estos casos del incumplimiento contractual. ¿Está? Y en otros casos, como hemos visto desde el principio aquiliano del deber jurídico de no dañar cuando hay un determinado acto ilícito. Esta función de resarcir, digamos, de la responsabilidad genera la obligación de resarcir cuando se proviene un incumplimiento. Resarcir en el sentido en un doble sentido. ¿Por qué? Porque si lo analizamos desde el punto de vista contractual o dentro de lo que era la doctrina clásica, o la teoría clásica de la responsabilidad, en primer lugar sobrevenía ante el incumplimiento de una obligación, que es lo que se hacía operativo. El artículo 730 del Código Civil y Comercial, el antiguo 505, es decir, derivaba que el efecto de la obligación era el cumplimiento. Frente al incumplimiento del deudor de la obligación, surgía la consecuencia de exigir cumplimiento y aparecía la función resarcitoria en tanto y en cuanto devenía este incumplimiento contractual. No solamente uno tiene la potestad de exigirle el cumplimiento de la obligación, sino además aparece la función resarcitoria de repararle los daños que pueda ocasionar o que son derivados del incumplimiento. ¿Sí? ¿Sí, Catalina? ¿Alguien quiere preguntar algo? Este esquema dentro de la responsabilidad civil, ustedes saben que hasta el año 2015 había una doble función y no había una unicidad en el sistema. O sea, la responsabilidad derivada de los hechos ilícitos tenía connotaciones diferentes a las derivadas de la responsabilidad contractual. Hoy por hoy, el sistema le dio uniformidad y le dio homogeneidad. Ya la responsabilidad civil, ¿no?, es independiente de que provenga, se la analiza y se la considera tanto desde el punto de vista que provenga de un incumplimiento contractual como de un acto ilícito como consecuencia del deber jurídico de no dañar. Esto no quiere decir que hayan desaparecido estos dos sistemas. O sea que la responsabilidad civil derivada de un hecho ilícito y la responsabilidad civil derivada de un incumplimiento contractual no existan más, sino que las fuentes siguen siendo las mismas. Nada más que el ordenamiento jurídico los trata en cuanto a las consecuencias derivadas de los incumplimientos y de la función resarcitoria, los trata de la misma manera. Ustedes sabrán que, por ejemplo, antes en el marco de la responsabilidad contractual, para que tengan una idea, prescribían a los 10 años las acciones de reclamación por derivado de un incumplimiento contractual. Y las derivados de un hecho ilícito prescribían a los 2 años. Hoy el sistema lo unificó, todos prescriben a los 3 años, salvo las que provienen del derecho de seguro. Pero lo que quiero transmitirles acá es que en este sistema, en toda esta paradigma en toda esta transformación que hay dentro del ordenamiento jurídico, hoy, sí o sí,
más allá de que hay una unificación de la responsabilidad, siempre tiene que haber 4 elementos que la integran para que opere la función resarcitoria en el marco de la reparación. Estos elementos que integran la función resarcitoria son, en primer lugar, es la antijuridicidad. Ante todo tiene que haber un daño, ¿sí? Ustedes saben que hay un principio genérico que dice que sin daño no hay daños sin perjuicios, pero también vamos a ver que tiene que haber un daño que se tiene que ser considerado injusto, que el sistema, el ordenamiento jurídico, ¿sí?, implique e imponga su reparación, porque no cualquier daño vamos a ver reparado. Pero dentro de la función resarcitoria, para que opere la función resarcitoria, entonces en primer lugar tiene que haber un daño. El otro elemento que integra la función resarcitoria es la antijuridicidad, el concepto de antijuridicidad. Es decir, que tiene que haber una conducta que sea contraria al ordenamiento jurídico. Ahora vamos a ver que también hubo una evolución en el concepto de lo que es la antijuridicidad desde el punto de la doctrina clásica o el sistema clásico, cómo mutó y cómo se transformó, porque hoy se habla de antijuridicidad material y no de antijuridicidad. El otro elemento que integra la función resarcitoria es la causalidad. Y finalmente, el último que lo integra, no, digamos aquí el orden es aleatorio, se puede considerar de manera aleatoria, lo podemos tratar de manera aleatoria, es decir, no es correlativo, uno es el factor de atribución, que antiguamente se llamaba la imputabilidad. Este concepto de imputabilidad es que tenía que haber un elemento subjetivo, tenía que haber un agente que era el que provocaba el daño. Nosotros vamos a ver que dentro de todo el sistema hubo una transformación sustancial en materia de responsabilidad. En primer lugar, porque la obligación de indemnizar, ¿sí?, surge en función y tiene como epicentro del sistema el daño injustamente sufrido. Es lo que se califica el daño injusto. Anteriormente, la función resarcitoria ponía el acento en el elemento subjetivo que provocaba el daño, ¿sí? Es decir, en el agente, el sujeto, que era el epicentro de todo el sistema y del ordenamiento jurídico. Para que hubiera un daño resarcible, tenía que ser imputable a la gente y tenía que, desde el punto de vista del ordenamiento, tenía que haber una norma expresa que considerara ilícita ese comportamiento de la gente. Ese era el viejo antiguo artículo 1066 del Código Civil. Hoy por hoy vamos a ver que este concepto ha mutado. Muñoz Conde y Mercedes García dicen que la antijuridicidad es un enjuicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico. En particular, el artículo 1717 del Código dice antijuridicidad es cualquier acción o omisión que cause un daño a otro, es antijurídica si no está justificada. ¿Esto qué significa? En contraposición a lo que decía el viejo artículo 1066 del Código Civil, que únicamente consideraba antijurídico toda conducta, todo comportamiento que fuera considerado antijurídico o ilícito por el ordenamiento jurídico. Si no estaba previsto en la conducta de la gente, era sancionada por el sistema, no era antijurídico ese obrar, no era contrario al ordenamiento. Esto es el concepto de antijuridicidad formal y está bastante asimilado a lo que es la tipicidad en el marco del derecho penal. Es decir, el sistema consideraba que si no había una conducta que era reprochada, era reprochable por el ordenamiento, esa conducta no era antijurídica. Es decir, tenía que tener una cierta tipicidad legal. Hoy en día considera el sistema que cualquier acción u omisión
independientemente de cualquier elemento subjetivo y valorativo, que causa un daño, ¿sí? Importa un comportamiento contrario al ordenamiento jurídico. Se lo considera antijurídico. No sé si está claro el concepto, es decir, antes la antijuridicidad, el elemento se reposaba en la culpa de la gente o en el dolo. Está muy asimilado la evolución del sistema de la antijuridicidad al concepto de lo que es el factor de atribución. ¿Por qué digo esto? Porque, como les mencionaba, antes el factor de atribución que hoy está reconocido dentro del ordenamiento jurídico y está normado de manera expresa, anteriormente Vélez no lo contemplaba. Y se hablaba más que nada de imputabilidad. Si ustedes hacen un análisis, digamos, histórico de la evolución del derecho privado patrimonial, y ustedes van a ver que lo hemos visto en parte muchos en contrato y lo hemos visto en obligaciones, el epicentro del sistema del ordenamiento era el sujeto. Es decir, la base de todo el sistema era la libertad y la exaltación del individuo porque se salía de un sistema de un sistema totalitario, de las monarquías absolutas. Entonces, únicamente se puso como epicentro del sistema al sujeto y todo lo que el sujeto realizaba contrario al ordenamiento y lo que le convenía libremente era lo únicamente válido. Hoy en día, con el avance y la transformación que ha habido, sobre todo en materia de la evolución de los daños y la frecuencia y la innumerable cantidad de daños que han ido surgiendo, no ya provocados por el obrar humano, sino muchos de los daños surgieron como consecuencia de la era industrial, ¿sí? A partir del momento de que la gente no era el que provocaba el daño, sino que muchas veces el daño provenía del riesgo o vicio de la cosa, o se provocaba con el uso de las cosas, evidentemente había situaciones donde la víctima, ¿sí?, sufría un daño, pero como no era provocado por un agente, por un sujeto, en alguna medida no era reparable. Entonces empieza a crear la teoría de la responsabilidad objetiva, y creo que todos la conocen, ¿o no? Pregunto. ¿Saben lo que es la responsabilidad objetiva? Cuando el ordenamiento, en alguna medida, hace responsable, ¿sí?, al que provoca el daño, independientemente de la intervención de la gente, sino el que se sirve de las cosas, el dueño o guardián de las cosas, o por los actos derivados de sus dependientes, en estos casos se decreta la responsabilidad, que es lo que llamamos la responsabilidad objetiva. No hay ningún elemento subjetivo en la configuración del evento dañoso, pero el sistema lo hace responsable de las consecuencias. ¿Por qué? Porque se pone el acento en las consecuencias de los hechos dañosos y en el deber de reparar el daño injustamente sufrido, más allá de la gente que lo haya provocado. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Están todos dormidos? No, acá estamos, acá estamos. Bueno. A ver, perdón. Esto de Buenos Aires, un día. Sin embargo, ustedes van a ver que, por ejemplo, hay conductas que son muchas veces antijurídicas, ¿sí?, que son contrarias al ordenamiento jurídico, pero sin embargo el sujeto no es responsable. Y ustedes van a decir cómo hay conductas que ¿se puede retener la cosa de otro en alguna medida? El derecho de retención, que lo hemos visto en el ámbito del derecho de las obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces hay una conducta que es contraria al ordenamiento, pero que en alguna medida está justificada, como en el caso del derecho, o sea, se puede llegar a
violar una norma o contravenir una norma dentro del ordenamiento, pero puede llegar a no ser responsable. Por ejemplo, un menor de edad que comete un acto y una conducta ilícita, ¿sí? Una conducta que está reprochada por el sistema, que es antijurídica desde el punto de vista del concepto de la materialidad, ¿sí? Sin embargo, tiene un comportamiento antijurídico, pero no va a ser responsable de resarcir el daño que hubiera ocasionado. En esos casos, obviamente, ¿quién es el responsable? Su representante legal. En este caso, naturalmente, serán los padres, ¿sí? O quien corresponde. Pero el Código Civil, cuando habla del comportamiento antijurídico, esa acción, toda conducta, toda acción u omisión contrario al ordenamiento, en determinados supuestos exime ese comportamiento antijurídico de responsabilidad. Y es lo que prevé el artículo 1718. Es decir, que tanto la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio regular de un derecho, inclusive el consentimiento informado y lo que es también la asunción de los riesgos, en alguna medida excluyen la antijuridicidad, la procedencia de ese comportamiento contrario al ordenamiento. ¿Qué clases de daños pueden sufrir? ¿O qué es el concepto? ¿Qué entendemos por daño, ¿no? En principio. Hoy por hoy, el artículo, ya les digo, el artículo 1737 define el concepto de daño. Y dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Inclusive dentro de lo que es el concepto de daño, hoy no se lo considera tampoco el elemento subjetivo. O sea, antes se consideraba el daño todo menoscabo que sufría una persona, ¿sí? Una persona en sus bienes, sobre todo, o en su propia persona. Pero hoy, o toda la afectación a un bien jurídico se lo consideraba, pero hoy se va mucho más allá. El concepto, no solamente el concepto de daño, abarca todo menoscabo cuando se lesiona un derecho o un interés. Y va más allá, porque puede ser que no se esté lesionando un derecho, pero haya un interés de incidencia colectiva que pueda generarse un daño. Esto se da sobre todo cuando vemos los derechos de tercera generación. ¿Saben cuáles El son los derecho al medio derechos de tercera ambiente, generación? Los derechos de protección del medio el ambiente, consumidor, usuario. el derecho del consumidor, o sea, los derechos de incidencia colectiva, y también los derechos colectivos de intereses homogéneos, que se llama también, cuando afecta a un determinado círculo o grupo de personas. Y los derechos de incidencia colectiva, para que tengan una idea, afectan al interés general, ¿sí? Pero también hay sectores que se pueden ver afectados a distintos grupos homogéneos. Está el famoso caso Alavi, no sé si lo tienen presente ustedes, el caso Alavi, donde un abogado habían dictado la ley que permitía la intervención de la línea telefónica y se consideraba que había una violación en alguna medida esta ley creada por el Estado en el gobierno en el 2005, creo que fue 2005, una medida, se estaba conculcando un derecho, digamos, que había intereses homogéneos, un grupo determinado de personas se podía ver afectada en el sentido de que se estaba violando la intimidad y la libertad de las personas,
y que en el caso Alavi, por ejemplo, este derecho de incidencia colectiva que con intereses homogéneos, en alguna medida afectó a todos y se pudieron adherir al reclamo y declararon la inconstitucionalidad de esa norma. El daño, hay distintos tipos de daño. En primer lugar, está el daño el que ya ocurrió, ¿sí? Ustedes saben que hoy hay dentro de la teoría general de la responsabilidad hay una función preventiva, ¿sí o no? Y eso ya lo vieron en la clase anterior. Sí, sí, ya lo vimos. ¿Qué sería la función preventiva en alguna medida? Evitar el daño, tendiente a evitar que se produzca el daño. Sí, hoy la importancia que tiene la reforma del 2015 es que consagró, antes se trabajaba sobre la responsabilidad y sobre el daño ya ocasionado. Es decir, cuando ya se había ocasionado el daño, venía el sistema, ¿sí?, a resarcir las consecuencias. No había una función preventiva donde uno pudiera, ante una eventualidad, ante la existencia potencial de la generación de un daño, de tomar medidas intuitivas a través del ordenamiento para ejercer acciones de prevención para que ese daño no se produzca. En el artículo 710, 711, 1710, 1711 del Código, se habla de la función preventiva, inclusive tiene una norma de carácter procesal donde establece que aún, en primer lugar, se puede ejercer una acción, la acción preventiva de daño, aun cuando no se ha producido el daño, pero potencialmente puede llegar a ocurrir. O cuando ya se produjo, o cuando hay un daño permanente para que cese ese daño permanente. Y la particularidad que tiene la función preventiva, que ustedes habrán visto, que la legitimación para reclamarla no tiene que haber un interés legítimo, cualquiera está legitimado para ejercer una acción preventiva de daño. No tiene que haber un sujeto pasivo que haya sufrido las consecuencias de un evento dañoso. Esa es una de las características de la teoría general de la responsabilidad en cuanto a la función preventiva. La otra fue la función resarcitoria, que es la que estamos viendo, y también dentro de la función resarcitoria hablaba una función sancionatoria, tipo del daño punitivo que existe en el marco del derecho de los consumidores, que era la función pecuniaria disuasiva, o la sanción pecuniaria disuasiva, que fue vetada por el Ejecutivo, donde también se aplicaban sanciones ante los comportamientos que en alguna medida provocaban un daño injusto. Como ocurre, por ejemplo, y lo van a ver el daño punitivo, el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero hoy tenemos distintas especies de daño en el marco de lo que es el derecho civil en general. Tenemos el daño que ya ocurrió, el daño futuro, el que todavía no se produjo, pero que se puede generar y que puede ser cierto, se presenta como con alguna certeza de incertidumbre o en el marco de una hipótesis de que pueda producirse, pero que en alguna medida esta función preventiva del daño hoy nos permite, ante la eventualidad o la posibilidad del acaecimiento de un daño, que se acuda a la prevención. Después existe lo que típicamente era el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial, que es el sistema clásico dentro del ordenamiento, ¿sí? El daño patrimonial es el que afecta directamente el patrimonio de la persona y se integra por el daño emergente y el lucro cesante, ¿sí? O sea, el daño emergente es todas las consecuencias sufridas todos los daños sufridos a consecuencia del hecho, y el lucro cesante, toda la ganancia que pueda haber dejado de percibir uno como producto o como consecuencia de ese daño. El
El artículo 1738 habla que la indemnización o el resarcimiento del daño, en alguna medida, comprende tanto la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances, e incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, de su salud psicofísica, de sus afecciones espirituales ilegítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Es decir, hoy por hoy el concepto del daño patrimonial se ha ampliado notablemente, y porque inclusive no solamente se contempla la pérdida de chance, sino también cuando se frustra un proyecto de vida. Y el daño extrapatrimonial es lo que afecta en definitiva al sujeto, a la persona. Representan lo que puede ser un daño emergente y un lucro cesante, sobre todo el daño emergente en los accidentes de tránsito, en los daños materiales que sufre una persona a consecuencia de un determinado hecho, por ejemplo, el valor de reparación de un vehículo, etcétera, etcétera, eso representaría el daño emergente. El lucro cesante en alguna medida representaría toda aquella ganancia que se deja de percibir. Por ejemplo, si yo utilizaba el vehículo como un medio de sustento de vida, como un remis, entonces en alguna medida hay una privación de uso del vehículo, donde me generó la pérdida de una ganancia esperada y probable que tentaba. Otra de las clasificaciones del daño está en el concepto del daño a la persona, que se afecta, como les mencionaba, el proyecto de vida. También se lo denomina daño no patrimonial, biológico o a la salud. Recordemos que también el sistema del ordenamiento jurídico, hoy se habla del concepto de diálogo de fuentes. ¿Saben lo que es el diálogo de fuentes? ¿Han escuchado hablar del diálogo de fuentes? Pregunto. Chicos, les pregunto, ¿han oído? Sí, doctor. Sí. El diálogo de Sí. fuentes es que hoy por hoy el ordenamiento jurídico se encuentra atravesado por todos los principios, ¿sí?, generales del derecho, pero por todo el sistema. Antes, por ejemplo, el derecho se lo consideraba de manera más estanca, por así decirlo, donde el derecho civil estaba totalmente aislado del derecho comercial, de los principios de la constitucionalización del derecho privado. Es decir, hoy por hoy, el artículo 3 del Código, que sienta los principios y que habla principalmente, el artículo 1, fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme a la Constitución Nacional, a los tratados de derechos humanos en los que la República se apaga. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, los usos y prácticas, los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a esos o a situaciones no regladas legalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva hoy no se miran las normas en forma totalmente aislada. Por ejemplo, en el marco donde hoy tenemos leyes específicas, tanto fuera en el ámbito del derecho laboral o, por ejemplo, en el ámbito sobre todo del derecho del consumidor, sabemos que es un subsistema, el derecho del consumidor, que también está tomando autonomía propia, pero que en alguna medida las leyes especiales, en alguna medida, se van a interpretar y se van a aplicar en consonancia con todo el ordenamiento jurídico, con las normas que dispone el Código Civil y Comercial y con las normas de la Constitución, sobre todo con el artículo 42 y 43 de la Constitución, que consagra el derecho, digamos, a la tutela de los intereses de incidencia colectiva, el derecho del consumidor, el derecho a la salud, fundamentalmente, y demás. Este es un principio básico que hoy está presente dentro de todo el sistema. Los tratados internacionales
que fueron reconocidos por el ordenamiento jurídico, también por la Constitución, tienen raigambre constitucional, son de aplicación al derecho positivo interno, integran nuestro derecho positivo. Y toda norma en alguna medida se va a interpretar en consonancia con todo el sistema. También está, bueno, no sé por qué vine al daño, por qué fuimos al diálogo de fuentes, pero en definitiva lo que quiero decir es que hoy se ha ampliado toda la interpretación del ordenamiento jurídico. Después está lo que se llama el daño común o propio, ¿sí? El que sufre cualquier persona o el que sufre un acreedor determinado. Por ejemplo, esto es lo que se llama el daño injusto y que el daño reprobado, porque como les dije hoy, no todo el daño es resarcible. ¿Sí? Yo puedo sufrir el daño a consecuencia de que llegué tarde para comprar una entrada, o puedo sufrir un daño, un menoscabo, porque, qué sé yo, hubo algún elemento natural que me provocó un daño, pero que en alguna medida no tiene ningún tipo de relación directa conmigo, o que no está reprobado por el ordenamiento. Otra clasificación de los daños es el daño intrínseco o el extrínseco. Se proyecta en el bien sobre el que recae la prestación y el extrínseco sobre los otros bienes de la persona o del acreedor. Y tenemos también los daños moratorios y compensatorios, que esto está asociado y que me imagino que ya lo saben, en tanto y en cuanto se alude a los derivados del incumplimiento tardío o los que corresponden, por ejemplo, a una inejecución completa de la obligación. ¿Tienen alguna pregunta? Está el daño inmediato, el daño... Este power está posteado dentro del campus. El daño inmediato, el daño remoto, el previsible o no, que es el viejo artículo 904 y 901 del Código Civil, y el daño que afecta al interés negativo o positivo. Esto del daño, el daño al interés negativo se da todo, sobre todo en el ámbito del cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Y en el ámbito contractual, ¿sí? Es decir, cuando se frustra el cumplimiento de un contrato o no se ha generado un contrato, creo que ya lo hemos visto, ya lo han visto, en tanto y en cuanto hay expectativas en el marco de las tratativas contractuales hacia la formalización de un contrato, luego alguien intempestivamente se retira de la mesa de las negociaciones, en alguna medida se está provocando un daño al interés negativo que da derecho a un resarcimiento, pese a que aún no ha surgido una obligación desde el punto de vista contractual. Todo esto nos da el derecho, ¿sí?, a la indemnización, a que ese daño sea reparado, como les había mencionado y les había hablado. ¿Qué características tiene que tener el concepto de resarcimiento y de reparación? El concepto tiene que ser pleno, es decir, volver todas las cosas al estado anterior. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea porque paga en dinero o en especie. ¿Sí? Tanto la víctima puede optar por el reintegro específico, o excepto que sea parcial o totalmente, es decir, excesivamente oneroso, pero en definitiva el sistema lo que trata en alguna medida es que se vuelvan las cosas al estado anterior del hecho que generó el daño. Ahora bien, nos podemos preguntar, en el marco de una reparación plena, frente a los daños a la persona, frente a los daños a la afectación física de una persona, ¿se puede exigir una reparación plena frente a la pérdida de la vida humana? ¿Existe una reparación plena? Obviamente que no existe la posibilidad de volver las cosas al estado anterior. Y en estos casos, ¿qué es lo que sobreviene? El concepto de indemnización, que en alguna medida sustituye la posibilidad de una reparación. ¿Sí? En alguna medida, la reparación plena, bueno, este es el artículo 1740 del Código Civil, ¿sí?
El artículo 1745 habla sobre la indemnización por fallecimiento. Es decir, cuando alguien, a ver si lo tengo acá, cuando alguien a consecuencia de precisamente del daño sufrido, en el caso del fallecimiento de una persona, sobreviene lo que es la indemnización. En caso de muerte, habla el artículo 1745, la indemnización debe consistir en los gastos necesarios para la asistencia y posterior funeral de la víctima, el derecho a repetirlo incumbe a quien lo paga, aunque sea en razón de una obligación legal. B, lo necesario para los alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado indirecto. Y el juez, al fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de la vida y demás. La indemnización por fallecimiento, la reparación del daño ocasionado a consecuencia del fallecimiento, sobre todo el tema de la cuantificación, es uno de los grandes dilemas que se enfrenta el sistema y nuestro ordenamiento jurídico. Porque la vida, ¿qué valor tiene la vida de una persona? Evidentemente que el valor de la vida no, digamos, no es justificable en dinero, pero en alguna medida genera la obligación de indemnizar. Porque obviamente los damnificados directos, ¿quiénes son? Obviamente que no es la persona fallecida, sino todos los descendientes o convivientes que estaban con la víctima. Y para determinar la cuantificación del daño y determinar la extensión de ese resarcimiento en alguna medida por la pérdida de la vida de una persona, se toma en cuenta la edad que tenía, la capacidad económica, etcétera, que creo que lo van a ver en las unidades en las unidades siguientes. Veamos indemnización. ¿Hasta dónde se extiende el resarcimiento de los daños? ¿Sí? Son reparables las consecuencias que tiene un nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. ¿Ustedes recuerdan la teoría de la causa? Ya hemos visto la causa en el ámbito de las obligaciones. ¿Se acuerda que había distintas teorías, no? La de la equivalencia de las condiciones, la de la causa próxima, la de la causa adecuada, ¿sí? En realidad el sistema lo que habla que el que tiene un nexo adecuado de causalidad entre el hecho que provocó el daño. Es decir, que es aquel que surge como consecuencia del orden natural de las cosas frente a una determinada hecho, ¿sí? El que lo motiva frente a un determinado comportamiento, el hecho generador, las consecuencias tienen que surgir de manera adecuada y causal, lo que corresponde al orden natural de las cosas. Esas consecuencias deben ser reparadas, tiene que haber un nexo de causalidad. Ustedes van a ver que dentro de la teoría de la causalidad, y que lo tratarán seguramente mañana con el doctor Brum, hay determinadas circunstancias que interrumpen el nexo causal. ¿Sí? Porque obviamente si no hay una causa antecedente que genere el daño, no va a haber nunca una obligación de reparar. Y dentro de este concepto de causalidad hay elementos que interrumpen, así como hay factores que eximen el concepto o liberan el concepto de antijuridicidad en el marco de la responsabilidad, también hay elementos que interrumpen el nexo causal, como es, por ejemplo, la culpa de la víctima, el hecho de un tercero, por ejemplo, son elementos que rompen las circunstancias de la causalidad. Pero bueno, las consecuencias de un hecho que acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas es lo que se llaman consecuencias inmediatas. Esas se deben reparar. Todo lo que surge como consecuencia de un hecho, ¿sí?
naturalmente, a consecuencia de un accidente de tránsito, por ejemplo, todos los daños son causas inmediatas o consecuencias inmediatas. Y también deben ser reparadas las consecuencias que tienen una conexión de un hecho con un acontecimiento distinto. Son lo que se denominan las consecuencias mediatas, y que traen aparejado, por ejemplo, una consecuencia mediata que debe dar lugar a una reparación, por ejemplo, la pérdida de una chance. ¿Sí? Eso es una consecuencia mediata de un hecho. No tiene, que es un acontecimiento distinto, pero está vinculado con el elemento que lo causó. Y las consecuencias que no se pueden prever son las que se llaman causas. Acá tiene el código, por otra parte, una norma en materia de contratos que en alguna medida o amplía el marco de la extensión del resarcimiento, porque en los contratos se responde por todo lo que previeron las partes o pudieron haber previsto al momento de la celebración. Pueden haber previsto inclusive que se debe responder por las consecuencias casuales, por ejemplo, en el marco de lo que es la autonomía de la voluntad. Y cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija también al momento del incumplimiento. O sea, el daño, si hubo intención de incumplir y de provocar un daño, obviamente que va a ser mayor el resarcimiento que se deba reparar. Pero lo que les quiero decir es que en el marco de la previsibilidad contractual se puede ampliar la extensión del resarcimiento, inclusive a aquellas consecuencias que van más allá de la responsabilidad de las consecuencias inmediatas o las mediatas que prevé el código frente, por ejemplo, a un hecho ilícito. Dentro de lo que van a ver, mañana, creo que es, van a ver, me falta algo más. Acá hay algo que es determinante, ¿no? El que les mencionaba hoy, la evaluación del daño, ¿sí? La cuantificación del daño. Está previsto en el artículo 1740 del Código. ¿De qué manera nosotros podemos cuantificar los daños? Digamos, darles, esperen que... ¿De qué manera nosotros podemos llegar a cuantificar los daños? Materiales no hay ningún problema, no existe ningún problema porque se rompió una puerta de un auto, la cuantificación del daño en ese esquema es el valor de mercado del valor material del daño sufrido. Pero el tema de evaluar, como yo les mencionaba, la pérdida de la vida humana, ese es el gran dilema que tiene el sistema. Y otra circunstancia que ya lo vamos a ver, ¿no? Porque inclusive ustedes saben que era tan absurdo el sistema nuestro, o en materia de reparación, por ejemplo, por pérdida de la vida humana, que en determinados momentos se llegó a considerar que la vida de una persona, ¿sí?, equivalía prácticamente al valor de un departamento de 2 ambientes. No se lo tenía en consideración a lo que producía o lo que podía producir una persona, ¿sí?, sino se lo cuantificaba de manera directa. Y hoy en día hay distintas fórmulas como para determinar en qué medida podemos cuantificar, porque, por ejemplo, no vale lo mismo, sin ser discriminador ni nada por el estilo, pero no vale lo mismo la vida de una persona, qué sé yo, que trabaja, que limpia vidrios, por decirlo, y tiene una familia, o no es que no valga lo mismo. No tiene las consecuencias derivadas del fallecimiento de una persona que no tiene una actividad, digamos, trabaja en una actividad informal, que tiene un trabajo informal y que su medio de vida, digamos, da un sustento relativo para todo el grupo, los damnificados directos de la pérdida de su vida, que de un profesional, ¿sí?,
y que la familia tiene un estándar de vida completamente distinto. Lo que se trata dentro de lo que es la reparación plena, siempre se trata de mantener a los damnificados directos dentro del mismo estándar de vida que tenían antes de la pérdida de la vida de esa persona. Por ejemplo, si era una persona que era contable o era una contador y trabajaba y digamos, generaba, y tenía un grupo familiar donde los hijos iban a escuelas privadas, tenían actividades extracurriculares, etcétera, etcétera, el quantum de la reparación es que se trata de que la pérdida de la vida de esa persona, la ausencia, no repercuta económicamente en los damnificados directos y que vaya en desmedro de sus expectativas y calidades de vida. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Y Profe, en estos casos de reparación, por ejemplo, por la pérdida de una vida, acá en el artículo dice que la víctima puede optar por el reintegro específico y generalmente se hace, en cuyo caso se debe fijar en dinero, dice acá el artículo. Pero hay otras formas de reparar que no sean por dinero, con otras cuestiones, otros bienes, por ejemplo. Sí, por ejemplo, la forma... Sí, por ejemplo, si vos compraste un auto y el auto tenía defectos de producto y te tienen que arreglar... Sí, pero en el caso de la pérdida de una vida, digo, o de así... vos me hablas de la pérdida... En esos casos, sí. No, en la pérdida de una vida no te referís a que si le den un departamento o que le... No sé, claro, leyendo el artículo dice que siempre... que la víctima puede optar por reintegro específico, en cuyo caso se debe fijar en dinero, el artículo. Y después dice, en caso de daños derivados de lesión de honor, la intimidad o identidad personal, etc., ahí va a ir a costa del responsable. Pero mi pregunta es, ¿siempre se fija en dinero y siempre va a ser en dinero o puede ser con otra cuestión? Porque a veces, no sé, se le puede dar trabajo a la familia, no sé, se me ocurren esas cosas. Y lo que pasa es que en el marco de una reparación, en el marco de un reclamo de daños, digamos, por un lado, vos tenés el daño extrapatrimonial, ¿sí? Que tenés, que es el daño moral que sufre toda la familia, y en alguna medida la repercusión de la pérdida de la vida humana provoca un daño patrimonial a todo el grupo familiar, ¿sí? Generalmente se indemniza la pérdida de la vida humana. ¿De qué manera? O sea, no es que estén valorizando la vida por lo que vale la vida, porque el valor de la vida humana no tiene precio. Lo que se indemniza, lo que se valora, ¿sí? Es la consecuencia de lo que producía y lo que generaba esa persona. ¿Está? Y en el marco de las pautas del 1745, digamos, claro, en el marco, sí, en el 1745, todo lo que está, en el marco de esa reparación, ¿sí? En un juicio, por ejemplo, puede ser, ¿cuál es la situación? Digamos, el fallecimiento de una persona generalmente deviene como consecuencia muchas veces de un hecho ilícito, ¿sí o no? No hay un incumplimiento obligacional, la pérdida de la vida de una persona no tiene fuente contractual. Es decir, generalmente es como consecuencia